Bueno, vamos a ver embriología del sistema nervioso central. Eh, Entre otras cosas, es importante, por lo menos las nociones básicas, porque es un defecto, digamos, que causa malformaciones, digamos, defectos en la formación del sistema nervioso central causa malformaciones congénitas no tan infrecuentes, o sea, más o menos entre uno, hagamos un promedio de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Acá la herencia es multifactorial, poligénica, ¿sí? Y se sabe que hay una medida del ambiental que uno puede hacer para evitar o tratar de disminuir el riesgo de las malformaciones del sistema nervioso central, como es el uso de ácido fólico. Eso ya lo vieron hace un tiempo. Las dos malformaciones comunes por defecto del cierre del tercio neural eran la encefalia y la espina bífida. Esto es una espina bífida, generalmente es por falta del cierre del neuroporo posterior que se da en el día 26 más o menos, y puede ser con distintos grados de severidad, desde una falta en el cierre del arco, o sea que externamente del arco de la vértebra, ¿no? Externamente no se ve nada, hasta formas más graves donde protruye no solo una bolsita de meninge, sino las raíces nerviosas que están a esa altura, generando dificultad para respirar para el paciente y sobre todo trastornos en el control de los esfínteres de las vías urinarias, por ejemplo, con lo cual hacen vejigas neurogénicas, infecciones y después puede llegar la insuficiencia renal más adelante con los años. Esta es una falta del cierre del neuroporo posterior, una forma que da un encéfalocele, sería lo mismo que la espina bífida, pero a nivel de la nuca. Y la forma más grave es la anencefalia, digamos, donde falta totalmente el desarrollo del encéfalo, ¿sí? Y la calota craneal. Lola, Otra, perdón, sí. no, te pregunto algo porque como no está subido el teórico, ¿te molesta si grabo la clase y después subimos esta? No, no me molesta, ¿no? Bueno, Bueno, después tenemos otra malformación bastante común porque a veces asintomática, o sea, pueden hacer un chico, pueden habérselo detectado intrauterino por una ecografía, pero muchas veces pasa desapercibido, digamos, porque no tiene muchos síntomas y después a lo mejor, qué sé yo, más adelante puede o no empezar con convulsiones, puede o no tener trastornos cognitivos cuando empieza el colegio y la agenesia de cuerpo calloso, ¿sí? Que puede ser completa, parcial, ya le digo, puede ser bastante severa porque causa bastantes trastornos, a asintomática y ser un hallazgo, que es una tomografía o una resonancia más adelante. Bueno, ahora vamos al comienzo. Bueno, hasta acá ustedes habían llegado, digamos, en la tercera semana cuando se gastrulaba, ¿sí? Se generaron las 3 capas germinativas, endodermo, mesodermo y el ectodermo que estaba por encima de la notocorda, ¿sí? En general, a través de inducciones que recibía desde la misma notocorda, desarrollaba un epitelio bastante más alto, cilíndrico, ¿sí? Que generaba una región como engrosada, que denominábamos placa neural. Esa placa después elevaba sus bordes, ¿sí? Generando los pliegues neurales, y de la zona entre la placa neural y su continuación con el ectodermo de este reborde, acá señalizado más oscuro, se iban a desprender después unas células especiales, que eran las células, ¿cuáles eran estas? De la De la cresta cresta neural. neural. Exactamente. Después esa placa se cerraba, formaba un surco, se cerraba completamente y quedaba formado un tubo, ¿sí?
Esto es lo que llamamos el proceso de neurulación. Y, bueno, esta es una microscopía electrónica ven que este epitelio es bastante más alto, es cilíndrico, lo que configura la placa neural y futuro tubo. En cambio, el ectodermo era un epitelio en ese momento de una capa de células, un epitelio simple, plano, medio plano, entre cúbico y plano. Esta es una imagen dorsal y estamos viendo cómo el cierre comienza, ¿sí? A nivel sería de un somita 4 más o menos, a nivel de lo que va a ser la región occipital. Y va progresando en región cefálica y caudal. Esto estaríamos acá ya en la semana 4. Recuerden que el neuroporo anterior se cierra más o menos el día 25, 24 o 25, y el posterior 2 días después, 26, 27. Siempre lo cefálico va más adelantado que lo caudal en embriología. Bueno, esta es otra microscopía para ver los pliegues, el surco. Me fui para atrás. Bueno, este ya prácticamente fines de la 4ª semana, donde está cerrándose, llegando a cerrarse el neuroporo anterior y el posterior. Bien. Otra microscopía electrónica, donde se ve ya casi completamente formado el tubo neural. Tengan en cuenta ahora, para después entender algunos procesos que van a venir a posterior, es que este epitelio, la membrana basal de este epitelio, este sería el borde apical, ¿sí? Y acá estaría la futura membrana, la membrana basal de este epitelio. Digo porque este epitelio va a tener mitosis, ¿sí? Las células van a sufrir una mitosis, en algún momento se desplazan hacia la parte más cercana al tubo, y después vuelven, ¿sí? Y algunas células van a migrar entonces por fuera del tubo neural, para ahí ya acomodarse en las regiones correspondientes a la sustancia gris digamos, de la futura estructura que van a conformar. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Estas son fotografías electrónicas y después volvemos a la generación de la célula dentro del sistema nervioso. Bueno, la parte posterior queda como médula espinal, un tubo largo sin dilataciones. La parte anterior, ¿sí? La parte, digamos, desde la región occipital hacia adelante, vamos a tener ¿qué se van a formar acá? La región cefálica. Las vesículas primarias. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser? La primaria va a ser prosencéfalo. No, Después, sí, prosencéfalo. Después va a venir una más que es el mesencéfalo y después el romencéfalo. Exacto. Esa va a ser la primera gran división, ¿sí? 3 vesículas hacia adelante, digamos, conformando, sería desde el bulbo hacia adelante. Esas son las primeras vesículas que se forman. A su vez, la primera y la tercera se subdividen en 2 cada una. El mesencéfalo siempre queda igual, no se subdivide, pero la anterior se va a subdividir en telencéfalo, ¿sí? Y diencéfalo. Acá está. Yo no veo la flechita. ¿Ustedes ven la flecha? Sí, ahí sí, ¿no? Ahora sí. ¿Eh? Sí, se ve la del diencéfalo y la del telencéfalo. Sí, profe. Está bien. No, porque a mí se me va la flecha, por ahí no la dejo de ver. Acá está. Bueno, telencéfalo, o sea, el prosencéfalo se va a subdividir en telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, al diencéfalo, que es una estructura bastante compleja, pero que en general está en relación con la región talámica, ¿sí? El mesencéfalo queda igual y forma los pedúnculos cerebrales,
Y el rombencéfalo a su vez se va a subdividir en mielencéfalo, que da el bulbo, que es la continuación de la médula, y el metencéfalo, que es la protuberancia y cerebelo. Bueno, como esto era un tubo originalmente, obviamente tenía una cavidad interna. La cavidad en la médula permanece igual, ¿sí? Permanece un tubito de pequeño diámetro y es el conducto ependimario que llamamos. Después, a nivel del rombencéfalo, esa cavidad se dilata un poco y conforma lo que el cuarto ventrículo, que tiene la forma de un rombo, justamente. Digamos, el triángulo superior corresponde al piso de la protuberancia, el inferior al bulbo. Después, en el mesencéfalo, que eran los pedúnculos, permanece medio parecido a como es en la médula. No se subdividió, no se dilató, y que permanece un tubo que se llama, en este caso, acueducto de Silvio, y es importante recordarlo porque si alguien nace con esto obliterado, o sea, medio como tapado, que no es tan infrecuente ese tipo de alteración, genera una hidrocefalia, o sea, una gran dilatación de las cavidades que están por acá arriba, ¿sí? Entonces el acueducto de Silvio, después, a su vez, en la cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo y la cavidad del telencéfalo son los ventrículos laterales. ¿Ya vieron anatomía? Sí, profe, más o menos. Va. Bueno, porque si no, esto es chino básico, digamos. Bien. Ahora viene lo que les hacía yo referencia como que cuando se había formado el tubo neural, ¿sí? Era un neuroepitelio, pero ese neuroepitelio cilíndrico, medio pseudoestratificado, tenía hacia afuera una membrana basal, ¿sí? Y después el borde apical. La multiplicación de las células que después van a dar, por ejemplo, ahora entramos en médula espinal, se lleva a cabo en ese epitelio. Y ese epitelio va a dar origen a qué tipo de célula. ¿Al neuroepitelio? Sí. Eh, Va a proliferar y se va a diferenciar en qué. en las células neurales y después de la glía. Exactamente. En las células de las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos, o sea, dentro de la glía excepto la microglía que viene de otro lado. Y después, cuando ya termine de dar células, digamos, de generar células nuevas, este epitelio se va a transformar, va a quedar como epitelio ependimario, ¿sí? Entonces da todas las células del sistema nervioso central, o casi todas, del sistema nervioso central, excepto la microglía, se generan en el neuroepitelio. Acá, si analizamos la médula, que es la estructura más sencillita, teníamos que de este neuroepitelio van a proliferar células, neuronas y células de la glía, y esas células después van a migrar y se van a ubicar en estas regiones alrededor de ese conducto central, ¿sí? Entonces, estas células acá, que migraron desde este neuroepitelio y se acomodaron en estas regiones, ¿sí? Van a generar lo que en embriología le llamamos capa del manto, ¿sí? Capa del manto en general se denomina todos los acúmulos de células. Y por afuera va a quedar una región que después va a ser ocupada por las prolongaciones de las células de la capa del manto, mielinizada, y va a generar la capa marginal. Entonces, capa marginal es bastante sinónimo de sustancia blanca, y capa del manto son esos acúmulos primarios de las primeras células que se generaron en el neuroepitelio y se acomodan en estas regiones, ¿sí? Esta capa del manto, si uno lo mira, digamos, en la posición que estudiamos en embriología, estas
va a generar en la región ventral, ¿sí? al tubo ventral y lateral, este acúmulo se va a llamar capa basal, que es equivalente en la posición anatómica de un organismo que ustedes estudian en anatomía, ¿sí? a el asta anterior. ¿Sí? Acá le denominamos basal o ventral porque al embrión siempre lo estudiamos como acostado boca abajo, ¿se entiende? Por eso hablamos de ventral, dorsal, encefálico y caudal. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, dentro de la capa del manto, ¿sí? Que se acomoda, son todas estas células acomodadas, van a ser la futura H histológica de sustancia gris que ustedes vieron la otra vez en médula espinal. Solo que la parte basal tiene un nombre y se llama placa basal, y la región que correspondería a la sustancia gris, acá en embriología le denominan capa del manto. ¿Qué va a entonces, y en esta parte del tubo neural existe como un surco imaginario, qué sé yo, que delimita. ¿Y por qué tiene importancia? Tener en cuenta las placas basales y las placas alares. Porque esta estructura se continúa en el tubo hacia arriba, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se van desarrollando las placas alares en cada una, en la médula, en el bulbo, en la protuberancia. Pero lo que vale la pena que tengan en cuenta para que poder correlacionarlo con la anatomía y la histología es que lo basal va a generar estructuras relacionadas con el área motora. O sea, el asta anterior de la médula, saben que acá están las motoneuronas del asta anterior, que son motoras, dan señal, el impulso para los músculos y todo lo que sea. En cambio, la placa alar va a desarrollar todo lo sensorial, o sea, va a estar relacionado con lo sensitivo. Y en general esta estructura se va a mantener a lo largo de todo el tubo neural. Ahora va, bueno, después existe acá en la región una placa asociada al neuroepitelio prácticamente tocando la superficie, que es la placa del techo, que tiene importancia porque en el tercer ventrículo, por ejemplo, en el diencéfalo se desarrolla solo la placa del techo y la placa alar, y prácticamente no existen estructuras motoras. Entonces tengan en cuenta la placa del techo y la placa del piso, que es donde prácticamente el tubo, el canal ependimario, y prácticamente llega hasta el borde, digamos, de la estructura. Bueno. Recapitulando un poquito, acá vemos que las células esas neuroepiteliales que veíamos en la placa neural van a dar, por un lado, los neuroblastos, que después se van a diferenciar en neuronas, distinto a todas las neuronas que conocemos. Las multipolares, las de Purkinje en el cerebelo, las de la granulosa, bueno, todas las neuronas que existen, primero pasa por un estadio indiferenciado y después adquiere la forma definitiva. Pero también da una célula inmadura que va a dar las células de la glía, fundamentalmente los oligodendrocitos. Esto olvídense porque esto no es acá, la microglía viene de la célula de la médula ósea, ¿sí? En relación, sí, con células mesenquimáticas, pero con la célula madre de la que da origen a todos los glóbulos blancos. Entonces, el glioblasto da astrocitos fibrosos protoplasmáticos y células de los oligodendrocitos. Por eso, y finalmente, cuando ya dio todas las células estas, ¿sí? Las células que quedan en la región se transforman en las células ependimarias, las que recubren el canal ependimario, el cuarto ventrículo, el tercero y los ventrículos cerebrales, el epitelio de revestimiento. Tengan en cuenta que si yo tengo un tumor que nace de, no sé, de una célula, de un astrocito, voy a tener un astrocitoma. Si no, voy a tener un oligodendroglioma. Si no,
voy a tener un ependimoma o tendré un méduloblastoma cuando nacen de las células neuronales muy embrionales. Pero la mayoría de los tumores del sistema nervioso central, excepto en los chicos, vienen de las células de la glía o ependimoma. Bueno, acá está un corte histológico, ¿sí?, de cómo es el desarrollo de la médula. Acá vamos a tener entonces el canal y el tubo. Acá está el epitelio ese, el neuroepitelio germinando, proliferando, ¿sí?, generando células que después migran un poquito hacia afuera y se ubican en lo que llamamos capa del manto, todo esto, que equivale en histología a sustancia gris. Pero acá son todavía células que se están diferenciando. Y después la capa marginal, afuera, que va a ser todo lo que es sustancia blanca. Y tenemos dentro de la capa del manto, diferenciamos esta área que es la placa basal, futura hasta anterior y motora, y la placa alar, futura hasta posterior y relacionada con todo lo sensorial. Y acá, una vez que este epitelio termine de proliferar y dar todas las células que tenga que dar en la región, se va a transformar en lo que conocemos el epitelio ependimal. Después está la región más anterior, que denominamos placa del piso y placa del techo. Acá vemos células, también unas estructuras que parecen muy celulares, muy oscuras, y que corresponden, ustedes saben que hay un ganglio que está en relación a la raíz posterior del futuro nervio, ¿sí? De acá sale la raíz anterior motora, acá entra la raíz posterior. Pero acá hay una estación sináptica en neuronas que están en estos ganglios espinales, ¿sí? Esas a su vez emiten prolongaciones que van a entrar y van a hacer sinapsis acá o van a ir directamente a una sinapsis más superior. La vía sensitiva es así, digamos. Hay una estación fuera de la estructura en este caso de la médula. Estas neuronas que están acá y todas esas células de la glía, tengan en cuenta que no van a nacer de este neuroepitelio, sino van a ser células derivadas de la cresta neural de la región. Entonces, siempre que hablamos de ganglio del trigémino, ganglio del espinal, ganglios simpáticos y parasimpáticos, son estructuras donde hay neuronas en los ganglios. Pero, a su vez, esas son neuronas que derivan de la cresta neural de la región. Y a su vez, ¿se acuerdan que las células de Schwann que revestían los axones mielínicos, ¿sí?, también derivan de la cresta neural? Bueno, después vamos a volver sobre ese tema en una lámina que tengo más adelante. ¿Esto saben qué representa esta imagen? Los cambios en la posición del límite del cono medular, o sea, de la terminación. Bien. Al principio eran simétricos, alrededor de, digamos, o sea, por encima de la notocorda teníamos la formación del tubo neural, sí, que era de la misma, digamos, longitud. Pero con el tiempo el tubo neural ya no crece tanto como ocurre el desarrollo de las vértebras, o sea, en longitud, ¿sí? Entonces queda desfasado la altura a la que salen las raíces nerviosas de una región de la médula con respecto al orificio de salida. De forma tal que en el recién nacido, el extremo de la médula llega más o menos hasta finales de L3, ¿sí? Y las raíces que corresponden, que quedaron ahí saliendo de la altura de la médula de S1, tienen que hacer un recorrido largo para salir finalmente por la región de S1, que era el que correspondía acá prácticamente en forma directa, ¿sí? O sea, esto crece y esto no crece, entonces queda como desfasado. Esto
generando esta estructura anatómica que es la cola de caballo. Pero lo que tiene importancia esto es porque es la altura a la que yo puedo hacer una punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo, no sé si quiero diagnosticar una meningitis en un recién nacido, tengo que irme a la región más abajo del L3, entre L3 y L4 o L4 y L5, en general es L3. Y en un adulto, o a medida, incluso la altura queda una vértebra más arriba. O sea que nunca punzar, ¿sí?, por arriba del E2, porque ahí estaríamos entrando con una aguja y lesionando la médula. En cambio acá entramos en la cavidad, podemos tocar un nerviecito, pero no hay ninguna cosa, digamos, acá lo podemos dejar paralítico, digamos. Acá, de acá extraemos líquido cefalorraquídeo. Bueno, estos son las vesículas, que eran las 3 primarias, y después la subdivisión. Eso traten de aprendérselo bien porque digamos, es lo básico, digamos, de embriología del sistema nervioso central. Y ahora vamos al desarrollo, así como habíamos visto en médula, cómo evolucionaban, digamos, la cavidad, la placa basal, las placas alares, el techo, ¿sí? Acá vemos que si en la médula estaban bien cerradito el canal y las placas alrededor de esta cavidad, en el bulbo, ¿sí?, las placas alares es como que migran hacia en sentido lateral y se estira la placa del techo, de forma tal que todo lo sólido en el bulbo queda en la región anterior, y esto que era una cavidad en la médula acá, queda como una cavidad, pero en la cara posterior del bulbo, con una lámina muy delgadita que es el techo del cuarto ventrículo. Y todo el tejido nervioso está por delante, ¿sí? ¿Qué pasó con las placas basales que eran motoras? Quedaron en el piso de esa cavidad, o sea, y en la región más medial. ¿Ven? Lo rojo era el equivalente a las placas basales o astas anteriores de la médula. En el bulbo quedarían, acá en la región más medial con respecto al surco del cuarto ventrículo, ¿sí? Y lo alar queda hacia los lados y algunas células migran a la región anterior. De forma tal que en el bulbo, eso que era una asta anterior bien sólida, qué sé yo, acá es como se fragmenta. Y se fragmenta generando los núcleos de los nervios que salen del bulbo, de los pares craneales que salen en el bulbo, teniendo más que nada los núcleos motores más cerca del centro y más periférico en el piso, por fragmentación de esa placa alar, la parte sensorial de los distintos pares craneales. Y un poquito acá constituyendo la oliva nuclear. Si uno lo ve histológicamente, ¿qué va a ver? En la parte roja, por ejemplo, o amarilla, ¿qué va a ver? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? ¿Gris? Claro, porque ahí quedaron las células, los cuerpos, digamos, de las células. Y todo lo azul va a constituir la vía de que suben, bajan y se cruzan, la sustancia blanca del bulbo. Solo que entonces podemos decir que a nivel del bulbo, protuberancia y pedúnculo, esto que era tan sólido en la médula espinal, conformando una asta anterior, se va fragmentando en lo que llamamos, o ustedes en anatomía van a estudiar como los núcleos de los distintos bulbos, de los distintos pares craneales. ¿Sí? Y después vías que suben y bajan mielinizadas. Entonces sería el desarrollo en el bulbo. La protuberancia también pasa lo mismo, digamos, tenemos esto en el techo, formando en la placa del techo, formando el techo del cuarto ventrículo de la porción que corresponde a la protuberancia, pero acá, y la placa basal
formando núcleos motores de esta región de lo que sale de la protuberancia. Pero fíjense que la región alar, que era lo sensorial, acá queda en los bordecitos, en esto que van a llamar, ustedes lo van a encontrar en los libros como labios rómbicos, ¿sí? El rombo por el rombo que tiene la estructura del cuarto ventrículo. Y ahí se acomoda la placa, digamos, alar de la región de la protuberancia, o en este caso todavía es metencéfalo, y genera, por crecimiento, ¿sí? ¿Qué cosa? El cerebelo. Esto va a crecer, va a proliferar acá como un coliflor, ¿sí? Y va a dar origen al cerebelo. El cerebelo, entonces, uno podría decir que es una estructura más que nada sensorial. Porque el cerebelo procesa, fíjense, recibe información de la vía visual, de la vía del oído, del equilibrio, más que nada, de todo lo sensitivo que registra el interior del cuerpo, lo que llamamos propiocepción, que nos dice la posición de un brazo en el cuerpo, el tono muscular, todo ese registro que es medio como inconsciente, va al cerebelo. El cerebelo hace como una síntesis de todo eso y ajusta, ¿sí?, el tono de los músculos para que uno, qué sé yo, si va a agarrar un vaso, llegue con el movimiento justo, así como para no empezar a temblequear bueno, ¿qué es lo que le pasa a la gente que tiene trastornos cerebelosos? O fundamental, ajustar el tono muscular a la gravedad. Entonces, de esta región, ¿sí?, y derivado de las placas alares de la protuberancia, van a hacer esta estructura que es el cerebelo. Bueno, ¿me cerrás la puerta? Bueno, y acá tenemos más o menos visto de perfil cómo nacería, ¿sí?, de esta región relacionada con el techo, los bordes del techo del cuarto, neuronas que van a migrar en ese sentido, digamos, van a ir migrando y se van a acomodar en lo que después llamamos la corteza del cerebelo, ¿sí?, que eran esas tres capas, molecular, de Purkinje y de la granulosa, un gran centro de fibras que suben y entran y salen, digamos, el centro de sustancia blanca del cerebelo, y el cerebelo también tiene algunos condensados de sustancia gris en la región central que conforman una estructura que se llama núcleo dentado, como es nódulo, que más que nada con la región más vieja del cerebelo, ¿sí?, más antigua evolutivamente. Pero bueno, en general, ese es el desarrollo del cerebelo. Pasamos a los pedúnculos. Acá de nuevo la cavidad se cierra, ¿sí?, y se desarrollan las placas basales, también como los núcleos del nervio que sale de los pedúnculos, perdón. Y acá está bajando, acá ponen en verde una estructura, porque esta región es la vía piramidal que está bajando desde el cerebro, es sustancia blanca, digamos. Pero para recordar, las placas basales van a dar los núcleos motores de los nervios que salen de los pedúnculos, y la región alar se va a desarrollar generando los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí?, que son estaciones sensoriales de la vía óptica y de la vía auditiva, ¿sí?, que están en esta región.
O sea, siempre se mantiene que si estamos hablando de un embrión, lo ventral es más que nada motor, lo posterior o lo dorsal, en relación con las placas alares, sensorial. La cavidad se hace chiquita, habíamos dicho que generaba una cavidad pequeña que era el acueducto de Sil. Bueno, otra vez repasamos encéfalo, médula espinal, telencéfalo, diencéfalo nos dan el cerebro, mesencéfalo da pedúnculos cerebrales y rombencéfalo me va a dar el metencéfalo con la protuberancia o puente y cerebelo, y el mielencéfalo que da la médula. Esta es la médula porque así se escribe bulbo, raquidio en otros idiomas. A veces lo denomina, pero no se refiere a la médula espinal, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en el diencéfalo? En el diencéfalo tenemos otra vez la cavidad central, que en este caso se llama tercer ventrículo, ¿sí? Y hay unos acúmulos de sustancia gris, pero generalmente están relacionadas con la placa basal, aunque acá se los pone en rojo, ¿sí? Generan tres núcleos importantes alrededor de la cavidad: un epitálamo, un hipotálamo y el tálamo. Todo esto es lo que más se desarrolla en el diencéfalo, es la placa alar, ¿sí? Esperen que... La placa alar, que es todo lo sensorial, y la placa del techo. Y se subdivide esa placa alar en tres grandes núcleos, digamos, generando el epitálamo, que después va a dar la pineal, o sea, va a estar en relación con la estructura que da la pineal, que es lo que registra nuestro ritmo circadiano, ¿sí? Luz, oscuridad, y en base a eso genera hormonas. Y después el tálamo, que es una gran estación sensorial de la vía sensitiva. Y el hipotálamo, que está registrando todo lo que pasa a nivel del medio interno. Por eso registra osmolaridad, registra temperatura, sed, qué sé yo, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo sensitivo medio inconsciente para nosotros. Pero es toda una estructura dedicada a lo sensitivo. Bueno, y vamos ahora a cómo después venían digamos, las vesículos cerebrales, que era el telencéfalo, era como que se subdividía en dos vesículas, que era lo más anterior, pero después termina como crece tanto en los organismos, digamos, más desarrollados, termina como tapando, creciendo en exceso, digamos, y tapan el diencéfalo. O sea, no quedan acomodados en bien uno adelante, otro atrás. Las vesículas cerebrales crecen y como que recubren por fuera, sin fusionarse, pero bueno, la región del diencéfalo. Las vesículas, acá vamos a tener que ese neuroepitelio, que era lo que recubría la cavidad, va a proliferar, ¿sí? Y va a dar migraciones neuronales que se van a ir acomodando, lo que yo acá estoy señalando con flechitas, para generar, ¿sí?, la corteza, los núcleos de la base del cerebro. No se olviden del núcleo dentado, del núcleo caudado, ¿sí? O sea, el cerebro tiene como sustancia gris la corteza y también núcleos en la base. Esa migración se da porque desde acá, desde esta región, aparecen unas células gliales que están más que nada en el periodo embrionario, que no podríamos decirlas ni que son astrocitos ni que son oligodendrocitos, sino que son
células gliales radiadas porque emiten una prolongación lo suficientemente larga para que, para que sirva de guía esa prolongación por donde van migrando las neuronas que se van a ir acomodando en las distintas regiones. Entonces, esa célula guiada radial está acá y sus prolongaciones van a ir guiando las neuronas para que se acomoden en las distintas capas de la corteza. ¿Sí? Esperen que me fui. Entonces, si uno mirara la pared de ese ventrículo lateral en el cerebro, vería que hay una zona que corresponde a ese neuroepitelio proliferante que se llama, bueno, en este caso acá le ponen el nombre de zona ventricular. Después esas células proliferan y se acomodan afuera, como era la placa la capa del manto que generaba en la médula y las estructuras, que queda una zona subventricular. Después viene una región intermedia y acá como se va a generar la corteza, ¿sí? O un núcleo de la base o la corteza, que es la parte más periférica. O sea, desde acá van migrando, el concepto es que desde la zona ventricular se generan las neuronas y las células de la glía y van a su vez migrando con la ayuda de esas células gliales radiadas que existen en el periodo embrionario, van a ir migrando y se van a ir acomodando en la corteza y en los núcleos. Esta región después, cuando ya no prolifere más, bueno, va a quedar formando el epitelio ependimario de los de los ventrículos laterales, como siempre. Y la zona subventricular es importante porque se supone ahora que puede haber neuronas en esta región. No, ya está demostrado que hay regiones, sobre todo en la zona del hipocampo, que en la zona subventricular todavía quedan células madre capaces de generar neuronas nuevas, digamos, que antes el concepto era que uno nacía con tantas neuronas y nunca más generaba neuronas nuevas. Ahora se sabe que hay regiones, ¿sí?, asociadas sobre todo al hipocampo, que pueden generar nuevas neuronas. Entonces, la zona ventricular o capa ventricular origina todas las células que van a ir migrando, bueno, y se acomodan en las distintas estructuras, ayudadas por las células gliales. En el cerebro dijimos que la sustancia gris es más que nada periférica, ¿sí? Pero se desarrollan dos vesículas, una a cada lado del diencéfalo, pero a su vez entre sí están comunicadas por lo que llamamos las comisuras, que es la gran comisura, la más importante, o sea, la comunicación más importante entre ambas vesículas está dado por el cuerpo calloso. Pero después existen comisuras anteriores y posteriores, pero bueno, son áreas de, digamos, de vías, o sea, sería sustancia blanca que cruza de una vesícula cerebral o de un hemisferio cerebral finalmente a otro lado. Y sirve de asociación. Bueno, esto era para que vieran cómo desde la zona ventricular van a ir migrando las neuronas, van a acomodarse en la corteza, y las últimas que emigran siempre se ponen más periféricas. O sea, si esta es la parte superficial del cerebro, y esto sería la zona de la corteza más cercana al ventrículo, ¿sí? Estas migraron primero, la siguiente oleada se pone afuera, la otra afuera, o sea, las más superficiales son las más nuevas. No tiene mucha importancia, pero y con esto terminamos más o menos. Profe, entonces a la parte de regulación molecular y eso no hay que darle mucho énfasis, ¿no? Para nada. Mira, vos de donde lo leas vas a decir cosas diferentes. Yo creo que está en evolución tan, digamos, tan
como es tan cambiante que hasta me parece que no, que tener en concepto, qué sé yo, que no sé, que el ácido fólico importa, que el ácido retinoico, que hay algunas moléculas que inducen que te inducen la diferenciación a determinada cosa, pero no, todo lo otro es demasiado, me parece nuevo como para tenerlo por muy firme. Es probable que pueda cambiar en la próxima edición del libro, seguramente. Así que, porque yo estuve comparando lo que dice uno y otro libro y en todos da cosas un poco distintas, entonces me parece que no. Ok, profe, gracias. Porque como se hacía bastante confuso y me costaba mucho entenderlo, dije, o sea, no sabía qué tanta importancia meterle. Así que, genial, gracias. Sí, me parece que tienen que tener, uy, se me está haciendo inestable a ver, tienen que tener algunos procesos como la formación de las vesículas, de qué deriva tal cosa, incluso una idea de dónde sale el cerebelo. Una cosa que tienen que ver son los plexos coroideos, que son esas regiones especiales, tanto a nivel embriológico, anatómico, donde están, y que histológicamente son distintos los plexos coroideos, que es porque es ahí donde se genera el líquido cefalorraquídeo, y bueno, una idea de esto de la capa del manto con sus áreas basales o placas basales y alares, porque después les ayuda a correlacionar con que eso es sustancia gris, que eso va a dar en la médula hasta anterior y a nivel de todo. A ver, en la médula la sustancia gris está organizada en H. A nivel del tronco es como que se fragmentara, ¿sí? Para dar todos los distintos núcleos motores. Los que vienen de las astas anteriores dan los núcleos motores, y los otros derivados de la placa alar van a estar en relación con núcleos sensitivos. Ustedes después van a estudiar los distintos núcleos de los pares craneales. Y bueno, no sé y qué más. Y después no ven específicamente ninguna materia así nervioso en profundidad. ¿Cómo? Que no tienen una materia específica, no es cierto. En la carrera desconozco, por eso pregunto. Nervioso lo No, a ven lo en mejor pueden embriología y anatomía. llegar a tener en neurología, donde volverán a repasar todos los, no sé si tienen algún módulo de neurología, que es lo más, es donde más pueden asociar, digamos, las estructuras que ven en anatomía y eso. Bueno, no sé, si quieren que hagamos repasos o están estudiando